Muy buenas tardes, amigos de Conexión 750. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Rafael Uzcategui, sociólogo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia a esta hora. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido o que está pasando con las organizaciones no gubernamentales, un asunto que han alertado incluso desde Naciones Unidas, pero que ahora adquiere una nueva dimensión. Entendemos que el régimen venezolano está obligando a organizaciones no gubernamentales a registrarse ante la Oficina contra Financiamiento al Terrorismo. ¿Qué impacto tiene una situación de esta naturaleza? Lo escuchamos. Sí, a comienzo de esta semana apareció en Gaceta Oficial una providencia administrativa, ¿no? Que es una normativa que tiene un rango muchísimo menor que un decreto, que una ley, y está obligando que las organizaciones de la sociedad civil tengan que, en primer lugar, registrarse ante una instancia que es dependiente de esta oficina contra el terrorismo y la delincuencia organizada, lo cual es bastante sugerente de cómo nos observa sobre nuestro trabajo las actuales autoridades, ¿no? Entonces allí, además de registrarnos, tenemos que entregar una serie de información sobre nuestras actividades, y la que nos parece más escandalosa es la obligación que tendríamos de entregar todos los datos y toda la información sobre a quienes beneficiamos con nuestra acción. En el caso de una organización de derechos humanos es muy grave. Quizás para una organización como Fe y Alegría, que da clases y que tiene comedores, ellos no tendrían ningún tipo de problemas en informar a quienes están beneficiando, pero para una organización de derechos humanos es muy grave, porque esto implicaría que tendríamos que informarle a las autoridades del Estado venezolano quiénes son los que están denunciando precisamente a sus funcionarios por violaciones de derechos humanos. Así que un violador de derechos humanos tendría la información de quiénes están actuando en su contra, quiénes están buscando obtener justicia, y por supuesto también esto inhibiría a que las víctimas se acerquen a una ONG porque no quisieran sufrir muchas más represalias de las que ya han tenido en su situación abusiva de poder. Ahora, entiendo que ustedes en Provea se han negado de plano a esta providencia, ¿correcto? Sí, nosotros ya hemos comenzado a tener reuniones con diferentes organizaciones, y ya por supuesto nuestra postura es de principios, porque nuestra labor es proteger a personas que han sufrido violaciones de derechos humanos y no delatarlas, no informarles precisamente a los victimarios que ellos están intentando obtener justicia y denunciándolos. Y ya nosotros hemos llamado abiertamente a que vamos a iniciar un proceso de desobediencia civil frente a esta normativa, porque tenemos la información que estamos corroborando de la posibilidad que en los próximos días la nueva Asamblea Nacional también comience a discutir esta providencia administrativa para transformarla en una ley. Pero entonces ya nosotros estamos diciendo que no vamos a negar a entregar información sensible sobre a quienes estamos beneficiando, y por supuesto estamos alertando que este es un intento de erosionar el trabajo de la sociedad civil independiente, de quienes venimos denunciando la situación de derechos humanos, en una fórmula que el gobierno lamentablemente fue exitosa para neutralizar a la clase política. Es decir, generar una situación en la cual los actores tenemos que decidir si nos adaptamos a las condiciones irregulares impuestas por el gobierno o no. Y en nuestro caso, de ninguna manera nos vamos a adaptar, no vamos a bajar el perfil, vamos a continuar denunciando alto y claro quiénes son los violadores de derechos humanos. ¿No temen ustedes, tomando en cuenta los antecedentes, que se inicie o se desate una persecución contra organizaciones no gubernamentales? Sí, tenemos todos los temores imaginados, porque ya una situación similar, por ejemplo, se aplicó hace unos años atrás en Nicaragua, también la imposición de un registro bastante parecido al que aquí se está promoviendo, y eso ha servido para perseguir, para detener, para ilegalizar organizaciones de derechos humanos. Así que aquí la alerta es que si esta iniciativa legislativa prospera, entonces van a poner a las organizaciones de la sociedad civil, y especialmente a las de derechos humanos, al borde de la ilegalización, con todos los riesgos que eso pudiera significar. Sin embargo,
bueno, estos son los tiempos que nos ha tocado vivir, esta situación de ausencia de democracia, y nosotros vamos a continuar trabajando de acuerdo a nuestros principios hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿no es posible en este contexto que ustedes obtengan algún tipo de protección de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, otras instancias internacionales, para que sigan haciendo el trabajo que ha alimentado, por cierto, las denuncias sobre violación de derechos humanos en el exterior cometidas en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, ahora todas las reuniones de manera extraordinaria que estamos teniendo entre las diferentes organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, una de las cosas que hemos acordado es comenzar este proceso de denuncia a las instancias internacionales y a estos mecanismos internacionales de protección. Así que tenemos la expectativa que la Alta Comisionada de Naciones Unidas se pronuncie sobre ese tema, pero también los diferentes relatores de Naciones Unidas sobre los derechos que aquí se intentan vulnerar. En principio, el derecho a la libertad de asociación y reunión, el derecho a la libertad de expresión, para que se aumente el costo político internacional de esta decisión y que, bueno, las autoridades intenten o que obliguen a las autoridades también a rectificar sobre esta iniciativa. Así que, bueno, ya estamos activados, estamos denunciando, estamos alertando, estamos haciendo el análisis jurídico sobre las inconsistencias de esta normativa, pero por supuesto que hay un trasfondo político que también estamos comunicando. No es la primera vez que toman iniciativas de esta naturaleza, pero ¿cree usted, o mejor dicho, hasta dónde cree usted que están dispuestos a llegar para silenciar el trabajo que vienen realizando las organizaciones no gubernamentales, un trabajo tan valioso para visibilizar lo que está ocurriendo en nuestro país? Lo escuchamos. Ya nosotros pensamos desde el año pasado, de finales del año pasado, que luego de haber logrado, por lo menos momentáneamente, neutralizar a la clase política, iban a ir contra el resto de la sociedad civil independiente, contra los periodistas, contra los medios de comunicación y contra las organizaciones que, como tú recuerdas, hemos venido denunciando las diferentes situaciones abusivas contra la dignidad humana. Así que yo creo que esto es, los derechos se defienden peleando, se defienden movilizados, y por supuesto nosotros tenemos la expectativa que el gobierno necesita cuidar todavía a nivel internacional su imagen, si quiere seguir con esta narrativa de que es una víctima de las sanciones internacionales, de que es una víctima de una conspiración internacional, pero aquí está obligando a hacer cosas que ni siquiera los regímenes dictatoriales del Cono Sur lo intentaron en su momento, o gobiernos similares al de Nicolás Maduro como el de Alberto Fujimori, es decir, obligar a las organizaciones a que informen sobre quiénes son las personas que están denunciando a los funcionarios estatales. Así que bueno, estamos ahora movilizados y tenemos la expectativa que si la sociedad se moviliza, la sociedad denuncia y que la comunidad internacional también nos acompaña en esta interpelación, bueno, tenemos confianza de que pudiéramos lograr la rectificación de esta iniciativa. Ahora, ¿no cree usted que, bueno, inicialmente esto inhiba a las víctimas de violación de derechos humanos de denunciar, con el temor de que, bueno, su nombre aparezca en algún tipo de lista que llegue a manos de las autoridades? ¿Qué puede decirnos? Sí, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que, al igual que la ley de soberanía política y autodeterminación nacional, que también pudiera afectarnos a nuestro trabajo, se convierta también en una espada de Damocles y que sea utilizada contra algún grupo que tenga menor visibilidad para mandar un mensaje al conjunto, para intentar obligar que sean las propias organizaciones las que se autocensuren, bajen el perfil, bajen el nivel de las denuncias, etcétera, etcétera. Aquí, por supuesto, hay una gama de posibilidades. Sin embargo, nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo, diciéndole a las víctimas que para nosotros nuestro principal valor es proteger la integridad de las personas que aceptan ser acompañadas por una organización como Provea, y que por supuesto nosotros preferimos cerrar nuestras puertas, nosotros preferimos irnos del país, nosotros preferimos dejar de llamarnos Provea para llamarnos de alguna otra manera antes de entregar alguna información que alguna víctima de violación de derechos humanos nos haya entregado en confianza, testimonios duros, nombres, datos, cifras, es decir, porque nuestro principal mandato es proteger a las víctimas y no ponerlas en mayor riesgo. Tengo que hacer una pausa para policial, le ruego permanezca unos minutos más. La pregunta que le haría es si no cree usted que están intentando sabotear el examen preliminar que está en marcha en la Corte Penal contra algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Pienso ahora mismo en eso, tomando en consideración lo que menciona nuestro invitado. Nos acompaña Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación y Acción, y yo le dejaba una inquietud.
Y es que si no cree usted que esto esté directamente relacionado con el examen preliminar que está en marcha y que entendemos este año pasa a una siguiente fase, el examen preliminar contra funcionarios del régimen venezolano por delitos de lesa humanidad, ¿qué puede decirnos? Sí, yo creo que evidentemente uno de los objetivos es controlar, es intentar que el trabajo que venimos realizando, estas instancias internacionales de protección, y yo creo que las dos que mayor temor tiene el gobierno venezolano es la misión de determinación de hechos y el examen preliminar ante la Corte Penal Internacional, que bueno, que dejemos de informar, de suministrar información y que además en segundo lugar dejemos de hacer este trabajo para defendernos a nosotros mismos. Eso es un riesgo del cual estamos claros, que el gobierno intenta entonces generar esta amenaza para que nosotros desviemos nuestros esfuerzos, nuestras energías en defendernos a nosotros y dejar de defender a otros, pero entonces estamos absolutamente conscientes que tenemos que dedicar una parte del esfuerzo entonces a denunciar esta iniciativa sin dejar de documentar y testimoniar las diferentes graves violaciones de derechos humanos que están sirviendo de insumo para tomar una decisión sobre Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Así que sí, yo creo que esto es una factura pendiente, evidentemente, de todo el trabajo que ha realizado la sociedad civil para dejar en evidencia la actuación de los funcionarios venezolanos contra personas indefensas en nuestro país. Le pregunto sobre el tema del financiamiento, porque entiendo que estarían obligados a dar cuenta de donaciones y aportes, incluso ofrecer un listado de sucursales extranjeras y de organizaciones internacionales que, bueno, ayudan al trabajo que realizan las ONG en Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, bueno, el financiamiento internacional, la cooperación internacional para el trabajo al desarrollo y a los derechos humanos es un derecho en primer lugar. Y no solamente organizaciones como Provea o el Foro Penal o COFAVI recibimos este tipo de ayuda para realizar nuestro trabajo, sino principalmente también las autoridades del Estado venezolano. Porque esta arquitectura en la cual los países que tienen mayores posibilidades apoyan el trabajo para el desarrollo de los derechos humanos, también lo realizan con países que no tienen la posibilidad de, por sus propios medios, poder garantizar un nivel de vida adecuado para su población. Así que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Orquestas funciona gracias a la cooperación internacional porque el Estado venezolano no tiene los suficientes recursos para garantizar el acceso al derecho a la cultura de todos esos jóvenes. Así que, en primer lugar, el gobierno intenta centrar la discusión en el dinero, ¿no? En el origen de los fondos. En qué se gasta ese dinero, porque el gobierno siempre ha intentado decir que esos recursos son utilizados para desestabilizar, para conspirar contra el gobierno venezolano, que tienen un fin oscuro o que nuestros verdaderos jefes se encuentran fuera del país o que nosotros respondemos a una agenda desconocida. Entonces, y es por eso que en momentos de graves apremios para la población venezolana, en emergencia humanitaria compleja, por supuesto, generar suspicacias y generar desconfianza, diciendo que hay un sector de la población que recibe importantes recursos a costa del resto de venezolanos, por supuesto, es una estrategia que el gobierno intenta que sea efectiva para poder deslegitimar nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros vamos a continuar centrando la discusión en la afectación que tendrían todos los venezolanos en dejar de tener una ventana por el cual puedan ser ayudados en su denuncia, en su búsqueda de justicia ante la ausencia de un Ministerio Público o una Defensoría del Pueblo en Venezuela, y además el riesgo que significa de tener que entregar esa información de todas las personas que han brindado testimonios a las ONG y que seguramente también esos testimonios reposan ante estas instancias internacionales de protección, que los informes aparecen de manera anónima o con siglas o de una manera críptica para no revelar la verdadera identidad. Seguramente se quiere generar entonces también una represalia contra estas personas que han colaborado con estos sistemas internacionales para evitar que otras personas que han sufrido situaciones similares puedan denunciar a los responsables de estos hechos. Así que nosotros vamos a centrar, el gobierno quiere hablar de dinero, nosotros queremos hablar de derechos, queremos hablar de personas beneficiadas por el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en momentos en que el Estado venezolano y las autoridades no pueden cumplir con sus diferentes compromisos. Ahora, es elocuente, y lo comentaba hace algunos minutos, que los estén obligando a registrarse ante la Oficina contra Financiamiento al Terrorismo. ¿Qué lectura hace usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, este es el tipo de narrativa, el tipo de discurso que el gobierno ha intentado utilizar
de manera recurrente en los últimos años contra todas las personas que se han movilizado para la defensa de sus derechos, para exigir una calidad de vida o para exigir que haya reglas de funcionamiento democrático en nuestro país. Siempre el gobierno ha intentado decir que quienes se lo oponen son violentos, son terroristas, intentan adjetivarlos, descalificarlos de esta manera para intentar victimizarse frente a la comunidad internacional y especialmente intentar evitar que estas decisiones de los organismos internacionales de protección a derechos humanos puedan continuar avanzando. Así que yo creo que es elocuente que el gobierno entienda o que las autoridades actuales entiendan que los derechos humanos, que luchar por los derechos humanos y por la justicia de todas las personas sin discriminación es una actividad terrorista, o como ellos han utilizado estos delitos de instigación al odio contra todos los activistas, defensores de derechos humanos y las personas que se han movilizado en los últimos meses en nuestro país. Rafael Uzcategui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Como le decía en privado, se lo digo en público, mis condolencias por el fallecimiento de su tío, Rafael Montes, por complicaciones por el COVID-19, por tomarse unos minutos en medio de esta situación para hablar con nosotros. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, María Alejandra. Mis palabras de aliento y de consuelo para todos los venezolanos que están pasando por una situación similar en este momento. Gracias. Rafael Uzcategui es coordinador general de Provea. En esta parte del programa hablamos acerca de un tema muy serio que está ocurriendo en nuestro país en medio de esta crisis profunda en todos los órdenes que afecta a Venezuela y tiene que ver con el suicidio infantil, adolescente. Hay distintos informes que se han publicado al respecto de SECODAP, el Observatorio Venezolano de Violencia, que dan cuenta de esta situación. Y para ahondar al respecto, saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, Carlos Trapanis, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta investigación que ustedes han adelantado sobre un tema que yo le diría que es novedoso para un país como el nuestro, aunque ocurre en medio, insisto, de esta profunda crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en SECODAP hace un par de semanas presentamos un informe sobre la caracterización del suicidio en niños. Hay una primera dificultad relacionada a la data oficial. O sea, no hay una data oficial pública que nos permita identificar la magnitud de los casos, la caracterización de los casos, geográficamente por grupo de edad. Pero frente a la ausencia de datos, lo que hicimos fue un esfuerzo en documentación de casos. Fíjate que entre el mes de enero de 2019 al mes de julio del año 2020, contabilizamos 26 suicidios de niños y adolescentes. O sea, estamos hablando al menos uno al mes. Y si contrastamos datos del Observatorio Venezolano de Violencia, ellos para el año 2019 contabilizaron 88. Y para el primer semestre del año 2020 reportaron 19 casos. Entonces, bueno, ya el hecho de que haya un niño que sufra autoagresión es una señal de alarma y preocupación. Hemos identificado en la investigación que hay un serio compromiso a la salud mental del venezolano, agravado en un contexto de pandemia. Son principalmente los adolescentes varones, siendo la edad de riesgo promedio 13 años. Y principalmente el objeto que utilizan son generalmente lanzarse al vacío o al uso de cuerdas o similares, sobre todo por lo fácil de acceso a estos medios. Y el detonante, por lo general, está vinculado a conflictos familiares. O sea, la idea de estos datos, la idea de problematizar sobre este tema, lejos de causar alarma, es poder identificar los factores de riesgo. Es decir, cuáles son los distintos riesgos a nuestra salud mental y frente a eso cómo desarrollamos mecanismos de protección y estamos atentos a las necesidades de los niños y de los adolescentes. Le preguntaría entonces a nuestro invitado cuáles son los factores de riesgo que ustedes han identificado en este caso. Fíjate, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja desde hace muchos años. Una crisis económica, sociocultural, política, institucional,
que ha dejado mucho más vulnerable a las personas y especialmente a los niños. Y eso ha afectado las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, han cambiado nuestras rutinas de trabajo, nuestra estructura familiar, nuestro presupuesto, nuestras posibilidades de esparcimiento, y todo eso en su conjunto compromete con mi estado de salud mental. En SECODAP, una de las principales causas de consulta en el servicio de atención psicológica son alteraciones del estado de ánimo, cuadros depresivos, terrores nocturnos y intención suicida. Entonces, bueno, son circunstancias que nos llaman la atención y sobre todo que en el contexto de pandemia se han agravado. Y se han agravado, bueno, porque estamos en un encierro, una cuarentena prolongada, marcada de incertidumbre, con las escuelas cerradas y con un proceso de educación en línea que tiene muchos obstáculos y muchas dificultades. Entonces, bueno, los niños, los adolescentes y también los adultos, bueno, están sufriendo unas tensiones, bueno, que afecta y compromete el estado de ánimo. Es muy impactado un suicidio, pero en la mayoría de los casos que hemos detectado son los conflictos familiares. Ahora, ¿desde cuándo ustedes vienen analizando esta situación? ¿Es posible determinar cuándo empezó este fenómeno que preocupa y mucho? Fíjate, en SECODAP hicimos otra investigación donde entrevistamos a 583 personas mayores de edad para poder identificar los impactos de la pandemia en su cotidianidad. Y de ese universo de 583 personas, bueno, al menos 103 reflejaron frustración, 333 indicaron que son menos pacientes con los niños, 78 identificaron que hablan con menos calma con los niños, 100 indicaron que le gritan a los niños. Y el principal preocupación en el contexto de pandemia siempre ha sido el tema económico. Cómo cubrir los gastos, cómo cubrir el pago de los servicios, el pago de las escuelas. Lo económico es la principal preocupación. Y de esas 583 personas, el 83% reportaron sentimientos de frustración, angustia y tristeza. Entonces, ¿qué te indica esto? Bueno, que es imprescindible que los servicios de protección estén activos, que se apoye a la sociedad civil que desarrolla programas de atención psicosocial y se desarrollen más programas públicos o que se desarrollen los programas públicos para que las personas tengan un espacio donde acudir cuando hay algún compromiso, amenaza o vulneración de la salud mental. Y especialmente cuando se trate de niños. Colocarle una fecha a esta situación de emergencia que hemos vivido es compleja. Desde el año 2015, con el primer quiebre económico y bueno, esa dolarización de facto más la escasez. Fíjate, cuando analizamos los 3 últimos años, ¿qué han sufrido los niños en los últimos 3 años? Vivieron unas protestas prolongadas por meses. Al año siguiente se sufrió un apagón por meses también. Y al año siguiente sufrimos una pandemia que se extendió un año más. Entonces, al menos los niños, bueno, los niños y los adultos también, tenemos 4 años en una tensión permanente. Entonces, todos esos factores de riesgo, bueno, compromete la salud mental y es importante identificar la salud mental como un derecho que tiene que ser promovido, difundido y garantizado por el Estado. Ahora, una de las conclusiones del informe es que este tema, el suicidio en Venezuela, se ha transformado en un problema de salud pública. ¿Por qué? Bueno, por la magnitud de los casos, por la severidad de los casos que están ocurriendo y sobre todo porque no vemos que el tema se asuma como una prioridad de Estado. En la investigación que tú citaste, hay un segundo capítulo donde analizamos lo que ha hecho el Estado en este tema, analizando ley de presupuesto, memorias y cuentas, y donde vemos que el tema de la salud mental de niños es ínfimo. No se han destinado los recursos, no se han garantizado acciones especiales y diferenciadas, y lo poco que se ha hecho no ha tenido el debido monitoreo y seguimiento. Entonces, desde la acción del Estado, la prioridad de la salud pública en relación a la estabilidad mental, la estabilidad emocional de los venezolanos, bueno, no es una prioridad y está totalmente invisibilizada. Se vista la gravedad, es importantísimo desarrollar acciones. Fíjense, ahorita las prioridades son las vacunas y que la mayor cantidad de personas esté vacunada.
y es necesario y es urgente, y que esos procesos sean universales, gratuitos, y que no haya ningún tipo de discriminación en el acceso a la vacunación. Pero tan importante es la vacuna, tan importante es la salud mental. Porque, bueno, sería muy complejo tener una mamá vacunada, pero deprimida. Tener un papá vacunado, pero con un estado de ansiedad que coloque al niño en riesgo. Entonces, es importante una visión global y una acción global que nos permita, bueno, darle herramientas de afrontamiento a la familia, bueno, para poder enfrentar las tensiones cotidianas de la vida. Ahora, ustedes también concluyeron que muchas veces, y en la línea de lo que comenta nuestro invitado, muchas veces la salud mental no se considera asunto prioritario, puesto que no tiene una apariencia de incidencia en la tasa de mortalidad. Sin embargo, bueno, vemos la consecuencia, es decir, traducida en estos casos. Yo quisiera ahondar en este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero creo que es importante que se publique el anuario de mortalidad. Desde el año 2015 no se publica el anuario de mortalidad. O sea, nosotros no sabemos a ciencia cierta por qué se mueren los venezolanos. Entonces yo creo que es importante que esa data se publique. Y lo que hemos identificado es un incremento progresivo. Probablemente frente a otras causas de muerte, sigue siendo estadísticamente pequeño en proporción. Pero desde el punto de vista humano es alarmante. Desde el punto de vista de la ciudadanía, desde los derechos, bueno, todo es importante y todo es prioritario. Y los datos que presentamos en el informe, probablemente hay su registro, probablemente hay casos que ocurren que no necesariamente salen a la luz pública y se logran documentar. Entonces yo creo que es importante el diagnóstico de la problemática, el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de programas y servicios, el apoyo a la sociedad civil para poder incrementar la capacidad de alcance de los programas y los servicios de acción psicosocial y sobre todo promover espacios de escucha y participación de los niños y los adolescentes. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a Carlos Trapani que permanezca unos minutos más. Al regreso, quisiera ahondar en las señales que pueden identificar los padres para atajar este tema de ser posible. No sé si ustedes han establecido, digamos, algunas señales que podemos ver en niños y adolescentes que encienden las alarmas y la preocupación. Nos acompaña Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Y dejábamos una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sobre todo para los oyentes, los internautas. No sé si en el informe, durante la elaboración del informe, ustedes lograron identificar algunas señales de alerta que sirvan para que los padres, bueno, tomen medidas, es decir, y evitar que esto termine, obviamente, en un desenlace fatal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo creo que es importante poder observar a los niños. Si hay un comportamiento que rompe el esquema habitual de comportamiento, si ellos tienen conductas regresivas, es decir, si antes controlaba el esfínter y ya no lo controla, si tiene nocturno, llanto sin causa aparente, ver cómo juega, cómo se relaciona con los niños, escuchar las cosas que dice, las expresiones que realiza. Bueno, esos son indicios que nos permite ver algún tipo de dificultad o alteración en el estado de ánimo. Y si hay algún tipo de duda, hay algún tipo de temor, creo que es importante, fundamental, poder pedir ayuda. Y sobre todo la atención psicosocial, verla desde un derecho. Es decir, verla en términos también de promoción, de prevención. O sea, no necesariamente acudimos a un especialista porque tenemos un problema. Creo que también, a ver, si bien es cierto en la psicología no hay un tratamiento profiláctico, pero sí es importante, bueno, poder poner nombres a las emociones, cómo nos sentimos, cómo se está impactando nuestro comportamiento. Y aquí una máxima que en SECODAP hemos promovido mucho, el cuidado del cuidador. O sea, yo no puedo como papá o como mamá darle a un niño algo que yo no tengo. Si yo no estoy en calma, estoy angustiado, estoy triste, estoy frustrado, y yo no sé qué hacer con eso, bueno, difícilmente yo voy a ejercer mis facultades parentales con calidad y con respeto al niño. Entonces, cuidar al adulto para que el adulto pueda cuidar a otros. Y usamos mucho el ejemplo de los aviones y de las máscaras de aire cuando se salen de los aviones. Ahí no te dicen en el avión
póngale la máscara a todo el mundo, después se la pone usted. No, en el avión te dice, póngasela primero usted y después brinda asistencia a los demás. Para nosotros es importante entonces que papá y mamá se sientan bien, para que papá y mamá puedan apoyar a los niños en todo ese proceso de educación y de crianza. Ahora, le pregunto porque SECODAP, entendemos, abrió el servicio de atención psicológica, justamente para hacer frente, entiendo, a esta situación. ¿Qué información han logrado recabar a través de este servicio, Crecer sin Violencia? Lo escuchamos. Sí, el servicio para el año 2020 logró atender a más de 3.500 personas. Es un servicio que cuenta con un equipo de psicólogos y la mayoría de casos, debido a la pandemia, hubo un incremento en alteraciones del estado de ánimo. Hay otras problemáticas que también son analizadas en el servicio, vinculadas al castigo físico, al duelo migratorio, violaciones a derechos humanos en general. Son como las principales causas de atención. Y creo que una de las ventajas del servicio es poder establecer redes de apoyo, redes de referencia. Bueno, porque evidentemente este tipo de actividades son escasas y la demanda es mucho. Yo creo que el llamado, es apoyar estas iniciativas. Muchas organizaciones están dando algún tipo de apoyo y asistencia, que vale la pena ser apoyadas y fortalecidas. Entiendo por la información que ustedes publicaron que más del 70%, casi 80% de los casos que atendió el servicio fue de niños, niñas y adolescentes, ¿correcto? Sí, la mayoría de casos son atención directa a niños y adolescentes. Bueno, también se atiende al grupo familiar. Quisiera hacer referencia o conocer los detalles sobre las regiones que ustedes han identificado, resultan más afectadas por este fenómeno. Entiendo que de 12 regiones en las que ocurrieron estas muertes por autolesiones, la que presentó mayor número de casos fue el estado Falcón, seguida por Guárico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, cuando vamos al análisis territorial, estoy buscando acá los datos, claro, estos son a partir de un análisis hemerográfico, y es lo que se logra recabar en medios. Y evidentemente la zona central, las capitales, son las que presentan mayor cantidad de casos. Habría que analizar cada caso en particular, para ver las características de cada uno. ¿Y por qué se da ese número de casos en cada región? Ahora, un dato que mencionaba nuestro invitado hace algunos minutos, la edad promedio de esta situación está entre 13 y 15 años, al menos lo que ustedes han logrado identificar, ¿correcto? Sí, siendo los varones el 53% de los casos y 46% las mujeres. Tengo que preguntarle en la práctica qué tendría que hacer el Estado para hacer frente a esta situación en caso de darle importancia, cosa que lamentablemente no ocurre ahora mismo en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que reconocer el problema es el primer paso. Poder desarrollar sistemas de diagnóstico y generación de datos que nos permitan tener certeza en el número de casos, la edad más recurrente, la entidad territorial, para poder identificar las causas y los factores de riesgo diferenciados. Y después desarrollar políticas públicas, y políticas públicas entendidas como una acción sistemática, intersectorial, permanente, con recursos, con responsables y con mecanismos de monitoreo y de evaluación. Eso permite aumentar los programas y servicios de apoyo, profesionalizar a las personas que ofrecen la atención y promover espacios de formación, de sensibilización frente a esta problemática. Ahora, lamentablemente nos da la impresión, por la explicación que ha compartido con nosotros nuestro invitado, que estos casos están directamente vinculados con la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, ¿correcto? Es decir, sí, la pregunta es, si no se resuelve... Son factores que inciden y comprometen en la salud mental y en otras problemáticas. Por ejemplo, la migración. Siempre en un contexto migratorio hay unos factores expulsores. Y frente a esos factores impulsores, la gente considera la migración como una opción de supervivencia. Es decir, no sé si han logrado identificar, y ahora que lo menciona, esta necesidad
de algunos padres de salir del país para buscar el sustento y enviar dinero a sus hijos en Venezuela, ¿es un factor importante o todavía no hay relación con eso? ¿Qué han logrado identificar ustedes? No, el impacto del COVID ha generado también algunos cambios en la dinámica, pero las remesas familiares siguen representando un alivio para las familias. Si bien es cierto, las remesas no resuelven lo estructural, pero sí, bueno, para algunas familias tener ese ingreso les permite dar algún tipo de respuesta. Igual hemos identificado que el padre que migra no necesariamente es un padre que abandona. El padre que migra es el que opta la migración para sí mismo y poder cubrir sus necesidades básicas para sí mismo y para su familia. Entonces, como el ejercicio de la maternidad y la paternidad se ejerce a distancia a través de una red social. Carlos Trapani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo información valiosísima acerca de este problema tan serio que afecta hoy día a nuestro país, que tiene que ver con el suicidio infantil en medio de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.